Señor, hemos cantado que solo tú eres santo, solo tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Dios, en ti está nuestra confianza, nuestra seguridad, mi Señor. Y hemos venido aquí en el nombre de Jesús a conocer más de ti, mi Señor. Y es en ese mismo nombre que te pedimos que por favor nos hables, Señor, individualmente a todos, Dios. Tú conoces nuestros corazones, nuestras necesidades, sabes nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos, nuestros interrogantes, y solo tú tienes palabras de vida, solo tú tienes la verdad, Señor. Entonces te pedimos que en este estudio hoy sobrenaturalmente tú nos hables a cada uno de nosotros específicamente, Señor, para que cumplamos tu propósito, para que recibamos tu instrucción, para que recibamos tu dirección, mi Señor, y nuestras vidas realmente sean vidas que te honran a ti, Señor. Te pedimos esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si has estado aquí las últimas semanas, has visto que hemos estado estudiando, sí hemos estado en Lucas, pero hemos estado en los capítulos 19 y 20 en una sección que llamamos preguntas con Jesús, porque hubo una tanda fuerte de líderes religiosos preguntándole a Jesús cosas muy variadas. El propósito ha sido no necesariamente el de aprender, sino que el propósito ha sido el de cuestionar, y respetuosamente incluso, a Jesús, el de hacerle quedar mal, el de interrumpir su mensaje, el de buscar que lo dejen de seguir, tal vez el de desanimar a Jesús, tal vez el de acallar la voz de Jesús. Tienes que entender que Jesús había entrado hacía un par de días a Jerusalén, y el pueblo, de seguro por inspiración divina, lo había aclamado. Hijo de David, había sido recibido como un rey. Y cuando incluso algunos decían, dile a tus discípulos que no sigan diciendo esas cosas, Jesús les dice, si ellos se callan, las piedras gritarán. Entonces había causado un revuelo bien grande para el establecimiento religioso, pero para también la persona común y corriente. Esto era una interrupción de su ritmo diario. No sé si fue así cuando tú conociste a Cristo y cuando tú decidiste entregarle tu vida a Cristo, y de pronto llegaste dándole gloria a Jesús a tu sitio de trabajo, o llegaste dándole gloria a Dios a donde tu familia, y posiblemente, no sé, algunos de nosotros lo hemos experimentado, la familia dice, ay no, ya ahora ¿qué nos hemos metido? Ahora este se volvió. Conozco a un amigo, de hecho está aquí hoy, y me contaba un día hablándome de su fe, que su esposa conoció de Cristo, y tan pronto conoció de Cristo, dijo, yo cómo la saco de esta ciudad, me voy para otra ciudad. Y no se la llevó para otra ciudad, se la llevó para otro país, con tal de que ella no le fuera a meter a él en la cabeza estas nuevas ideas cristianas. Pero poco sabía que allá donde se la estaba llevando, el Señor lo iba a agarrar a él del pescuezo también, y lo iba a hacer que entregara a él su vida a él. Tal vez en la vida de alguno de ustedes ha sido así. Cuando quiere representar a Cristo, vienen otros con una cantidad de preguntas, no necesariamente con las de aprender, no necesariamente con la de cómo yo llego al Señor, sino más bien como con la de, ay no vengas con esa historia aquí. ¿Alguna vez te ha pasado? O tal vez eres tú mismo quien cuestiona a Dios con el ánimo de poder alejarse de Dios, con el ánimo de poder hacer lo que tú quieras hacer. Es como cuando el esposo le dice a la esposa el viernes, tú no quieres salir a hacer nada hoy, ¿cierto? No, bueno, entonces yo voy a salir con mis amigos. O sea, dime que no para yo poderme ir a hacer otra cosa, porque es que la realidad es que no quiero ir contigo. Pero no digas que no te pregunté, no digas que no consulté primero. Algo así es lo que han estado haciendo los líderes religiosos, en su mayoría los fariseos, un lado de estos religiosos. Los escribas, lo hemos explicado, esos que se encargaban de transcribir la Biblia una y otra vez, expertos en la ley, también han estado preguntando, pero también han estado ahí como observando. Y hoy es el turno de la otra secta, los saduceos. Los saduceos eran más como el cuerpo élite dentro de los religiosos. Habían sobrevivido por generaciones y lo habían hecho por ser flexibles y acomodarse a quien fuera que fuera el gobernante de turno. Se habían acomodado a todo esto, y hay algunas características de ellos que vamos a ver especialmente. Por ejemplo, el saduceo decía que solo los primeros 5 libros eran los que debían ser estudiados, a lo que nos referimos hoy en día como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Números, Levítico, ¿y qué otro? Ay, ustedes saben.
el Deuteronomio, esos 5 libros, y era solo estos 5 libros lo que hay que estudiar. El resto, los profetas y eso, nada más. Estos son los 5 libros que hay que estudiar. Entre otras cosas, ellos no creían, los saduceos, que hubiera ángeles. O sea, no hay cosa tal como los ángeles, no hay cosa tal como seres espirituales, no lo hay. Y otra cosa que no creían era que no creían en la resurrección. Ellos pensaban o decían que cuando llegaba la muerte, ahí se había acabado todo, no había nada más que hacer. Eso los hacía ser un poco más liberales que los fariseos, quienes se apegaban mucho más solo a la ley, a cumplir con todas estas normas, pero sí creían que había vida eterna. Entonces, pégate a las normas para que tengas posibilidad de vida eterna. El saduceo decía: no hay vida eterna. Entonces, el cumplir o no cumplir lo dejaban ahí como en el aire. Sabiendo que el saduceo no cree en la resurrección, fíjense lo que dice en el versículo 27 de Lucas 20. Se acercaron algunos de los saduceos que niegan que haya resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muere dejando mujer y él no deja hijos, su hermano tome la mujer y levante la descendencia a su hermano. Pauso allí un segundito porque quiero que lo vayamos explicando para que no se nos enrede. Dentro de las instrucciones, dentro de la ley dada por Dios a Moisés, y Moisés al pueblo de Israel, había una regulación, había una ley que tenía que ver con el hermano. Y era, si este hombre, Jorgito, se casó con esta mujer y Jorgito se murió antes de tener hijos, el hermano de Jorgito, Juanito, se supone que se casara con esta mujer y tuviera hijos con ella, y esa descendencia fuera la descendencia de Jorgito. Había una ley así. Entonces ellos están utilizando esa ley y no se alegran que hoy en día no hay que cumplir con esa ley. ¿Se imaginan cómo sería? Es importante, y por eso quiero pausar, porque ¿por qué no se hace eso hoy en día? Porque esa instrucción fue para el pueblo de Israel dada en la ley. ¿O no están ustedes de acuerdo por eso? ¿O empezamos a predicar que nosotros también tenemos que cumplir eso? Porque no hay ningún versículo en donde diga: esta ley ya no la tienen que cumplir ustedes. No hay ningún versículo que diga eso. Pero creo que no estamos instruidos en el Nuevo Testamento a que cumplamos con esta ley, ¿sí o no? Pero ¿y entonces por qué sí ponemos, por ejemplo, en algunas religiones de hoy en día que hay que coger el sábado, y si no es el sábado es pecado si no descansamos el sábado? Eso era para el pueblo de Israel, no era para nosotros. El tener un día de parar y reflexionar y agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, adorar al Señor, exaltarlo, claro que sí es para todos. Pero para nosotros, los gentiles, los que no descendemos del pueblo de Israel, no era un mandato. Pero ¿y los tatuajes? La ley dice que si quieres cumplir con lo de los tatuajes, si quieres cumplir con lo de los sábados, tampoco comas chicharrón, porque el cerdo es un animal impuro para el judío. Entonces nosotros, si vamos a adoptar esa ley, tampoco podemos comer chicharrón, tampoco puedes comer morcilla, no se puede comer mondongo. Ya sé que a algunos ya les fue dando hambre y todo, pero lo que sí estoy diciendo que o tú escoges cumplir todas las leyes de la ley, a la cual nosotros como la iglesia que Jesús establece no estamos mandados a hacerlo, o no los cumples. Pero no puedes escoger unos sí y otros no. Ahora, tú puedes escoger decir: yo no como carne de cerdo, quiero honrar al Señor no comiendo carne de cerdo. Pablo explica en Romanos: ok, el Señor recibe eso como una ofrenda de parte tuya, pero yo no les puedo enseñar es pecado si comes carne de cerdo, porque para el pueblo de Israel era pecado. Eso era para el pueblo de Israel y la ley. Para nosotros no, gracias Dios, porque no hay nada como una bandejita paisa con un chicharroncito bien tostado y bien rico. Ahora, no lo coman muy seguido porque la carne de cerdo es un poco pesada. No tiene nada que ver con la prédica, pero aprovecho ya que lo toco allí. Eso era de la ley y era para el pueblo de Israel. No le metamos nosotros como cristianos mezcolanzas que acomoda el hombre de acuerdo a lo que le parece y lo hagan
institución, religión, ordenanzas para la iglesia del día de hoy. Jesús dijo entre sus palabras: ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás a Dios, al Señor, con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo por encima de todo. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo: ahí se resumen la ley y los profetas. Cumplan con eso, no se preocupen del resto. Sin embargo, ahí por los años, no, eso de tatuajes, eso es del demonio, y si se pone maquillaje es del demonio, y si no da el 10% entonces está en desobediencia. Y ojo, porque todas estas preguntas han sido de mucho religioso. Y la próxima semana, hoy acaban las preguntas, la próxima semana Jesús va a cambiar el enfoque y le va a decir a los discípulos, así como que está hablando con todos, y le dice a los discípulos aquí, con que todos oigan: hey, cuidado con todo este poco de gente. Eso es la otra semana, el versículo 45. Ojo con todo este poco de gente que lo único que hacen es alejarlos de una verdadera relación con Dios. Ojo también con las preguntas que tú haces. ¿Ustedes le hacen preguntas a Dios? Entonces yo soy el único loco, pues. Usted no le pregunta. Yo le pregunto a Dios cosas todos los días. Esta mañana me desperté y le dije: Señor, lluvia, domingo por la mañana. ¿Pero por qué, Señor? Ahora la gente no va a la iglesia, porque tú bien sabes que cuando llueve no hay clase en la iglesia. Dice un vallenato. Esos 2 o 3 que saben son los veteranos de la iglesia. Esta es una canción bien vieja. Yo nunca la escuché, pero me han contado de ella. ¿Y por qué, Diosito, lluvia? Pero es una pregunta. Necesito esta información, no es una pregunta de cuestionamiento a la voluntad de Dios. A veces somos nosotros los que salimos con estas preguntas para ver a ver qué tanto nos podemos alejar, o para ver qué tanto acallamos la voz y el verdadero mensaje de Dios. El Señor entonces le viene y le hacen esta pregunta: ¿cómo hacemos entonces para que le dé descendencia? Versículo 29. Dan ellos un ejemplo ridículo. Había pues 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar hijos. También el segundo, y la tomó el tercero. Y en la misma manera también todos los 7 murieron sin tener hijos. Por último murió también la mujer. En la resurrección, puesto que los 7 la tuvieron por mujer, ¿de cuál de ellos será mujer? ¿Se dan cuenta la pregunta? El ejemplo es ridículo. No solo se casó un hermano, sino 7 hermanos y todos murieron. Yo no le preguntaría que de quién es mujer. Yo le preguntaría: ¿es esta la viuda negra? ¿Mató a los 7 maridos? ¿Cómo es que está tan de malas? ¿Qué es lo que pasó ahí? Que tuvo 7 maridos y todos se murieron. Esa sí sería la verdadera pregunta de lo que está pasando aquí. Como que eternidad. Yo primero es: ¿y esta señora qué, Señor? Obviamente es un ejemplo ridículo, pero a más de ridículo, ¿por qué preguntan en la resurrección si es algo que ellos no creen en? El propósito evidentemente es el de distorsionar el mensaje de Jesús, es el de distraer, es el de llamar la atención a algo distinto. ¿Alguna vez tú te has preguntado a ese Dios: si tú eres tan bueno, ¿por qué pasan cosas malas en el mundo? Si tú no te lo has preguntado, alguien te lo ha preguntado. Hey, cristianito, ¿tú que crees en Jesús? Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan cosas malas en el mundo? Y a veces cuando le hacen a uno esa pregunta, entonces son los que, perdón un momentico, sí, no. Porque ¿qué le contesto yo a este? Es verdad, me han dicho: Santiago, ¿cómo responde uno eso? Porque la verdad, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan cosas tan malas en este mundo? Está viendo que la respuesta para eso es súper sencilla. ¿Por qué pasan cosas malas en este mundo? Por vos. Porque vos estás en este mundo. Porque yo estoy en este mundo. Por eso es que pasan cosas malas. Dios es buenísimo, pero nosotros, eso ya es otra historia bien distinta. Llenos de envidia, celos, rabias, pasiones no controladas, ambición desenfrenada. ¿Tú quieres que Dios remueva todo ese pecado del mundo? Nos lleva a todos de una vez. Esa es la única para que el Señor realmente, y es lo que pasará cuando el Señor regrese por su iglesia y establezca su reino sobre la tierra. Ahí sí ya somos otra persona completamente transformada. ¿Por qué pasan estas cosas? Y normalmente el que hace la pregunta es uno de los que no cree en Dios. Pero ¿y si no crees en Dios, por qué estás cuestionando si es bueno o es malo? Primero al menos cree en Dios. Este grupo de gente cuestionando acerca de la resurrección, algo en lo cual ellos no creen. Jesús, que es misericordioso, responde en el versículo 34. Respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero
y la resurrección de los muertos no se casan ni se dan en casamiento. Entonces vamos a mirar esto en detalle. Lo primero que Jesús aprovecha para enseñarles, respondiendo a ellos y a nosotros, es: si hay resurrección, si hay un reino venidero, pero no creas que van para allá automáticamente. Porque dice en el versículo 35, los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero, no dignos porque se lo hayan ganado o se lo merezcan por su comportamiento. Pues tenemos bien claro que solo somos salvos gracias a la gracia demostrada por Jesucristo y su sacrificio en la cruz, cuando le seguimos del todo. Pero no asuman que todo el mundo va para allá. Y saben, aún dentro de la iglesia cristiana asumimos que todo el mundo va para allá. ¿No te ha pasado nunca el amigo no creyente que te dice: no, es que se murió mi mamita, pobrecita, pero ya está en el cielo con el Señor? Y uno: sí, allá está en el cielo. Hey, la mamita puede haber sido muy buena y todo, pero si ella no conoce a Cristo, de acuerdo a la Biblia, no creo que esté en el cielo. No de acuerdo a la palabra. Pensamos que todo el que se muere pasó a mejor vida, pensando que cualquier cosa es mejor que la tierra. De pronto dices: no, el infierno es peor. Quien rechaza el milagro de salvación de Jesús, su gracia y su amor, se condena a sí mismo. De manera que si tú has rechazado el mensaje de Jesús y vives una vida en desobediencia de Jesús y te moriste, no estés tomando por garantizado que vas para el cielo. Sería Dios injusto si una persona demuestra su alianza a Jesús, sigue a Jesús y está en el cielo, y otro rechaza a Jesús, no le importa a Jesús y también está en el cielo. ¿No sería pues eso injusto? Dios es misericordioso, pero Dios es justo y Dios muestra el camino. Si tú quieres irte por otro camino, no pienses que vas a llegar al mismo sitio. Es otro camino que no termina en el mismo sitio. Entonces Jesús claramente dice: los que son tenidos por dignos del mundo venidero, del reino de Dios, que es mucho mejor, es más importante, hablando de la resurrección de los muertos, entonces sí hay una vida eterna, pero no es para todo el mundo tampoco, es para quienes siguen a Jesús, quienes son salvos y rescatados por Él. Pero luego dice que no se casan ni se dan en casamiento. Y es importante que sepamos, en el principio el Señor en Génesis dice: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, y le da un complemento en la esposa. No está bien que el hombre esté solo, no está bien que la esposa esté sola. El Señor los establece como uno, y es a través de esta institución del matrimonio que el Señor escoge entonces popular toda la tierra, y les encarga a ellos la administración. El que se multiplique y se llene la población de la tierra se lo encarga el Señor al hombre y a la mujer a través de la familia. Ellos reproducen lo que Él ya creó. Se necesitaba que estuvieran juntos. En el cielo, en la presencia de Dios, ya no necesita una mujer a un hombre, ni necesita un hombre a una mujer para estar lleno. Todo lo que necesito es la presencia de Dios. Tu presencia es el cielo para mí, cantábamos hace un momento. Por eso tal vez el Señor utiliza la imagen de que Jesús es el novio y la iglesia es la novia. ¿Vamos a estar casados en la eternidad? Pudieras decir que sí, con Cristo. Como iglesia podemos ser la novia de Cristo. Es Él quien nos llena nuestro absolutamente todo deseo, satisfacción, esperanza, Cristo. Aquí, mientras estamos en la tierra, pues procuramos hacerlo, ojalá después de haber orado y considerando bien, con una pareja, con una familia, con amigos, con trabajo, con otras actividades, y está bien, siendo Dios el número uno. Solo Él no nos falla. De resto, todo lo otro puede cambiar y todo lo otro puede fallar. En el cielo, ninguna otra cosa, solo Dios llena. ¿Cómo va a ser eso? No me alcanzo ni a imaginar. No creo que ninguno de nosotros. Completa y permanente satisfacción en todos los aspectos, solo Dios puede hacer eso, porque nosotros sí que somos inconformes. ¿No han estado ustedes haciendo pereza un domingo? Qué rico que no me tengo que levantar temprano, abrir la nevera y qué como. Y hay tantas cosas que no sabe uno ni qué comer, no sé. Y puede uno salir y hacer todo lo que quiera. Ay, no, que estoy pasando el domingo aburrido. Y le toca a uno trabajar el domingo. Ay, hombre, me toca trabajar el domingo. Y a veces se queja uno porque tiene trabajo, y se queja uno porque no tiene trabajo, y se te queja uno porque tiene plata, y se queja uno porque no tiene plata, y se queja uno porque está casado. Bueno, no, algunos se quejan porque están casados.
mi esposa no está aquí. Bueno, no, si se queja uno, otros porque están solteros. Siempre hay una razón para quejarse y para no estar contento. Algo hay. Entonces no me alcanzo a imaginar cómo será estar en la presencia de Dios, estar completamente satisfecho y lleno en todo aspecto. Solo Dios puede hacer eso. Por eso dice que allá no se casan ni se dan en casamiento. Y porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles. Cuando dice que son como los ángeles, no quiere decir que, y de ahí sale la imagen de que una persona muere y luego lo pintan con alitas y con la cosita de arriba y tocando un arpa. Y ahí, no. La primera de Juan nos dice que seremos como Cristo. Y Cristo, por supuesto, está muy por encima de los ángeles. Y nos llama a nosotros, nos dice que nosotros seremos como Él. Estaremos mucho mejor que los ángeles, pero seremos como los ángeles en el sentido de que cuando han oído de un ángel casado, ¿en dónde habla de la esposa del arcángel Gabriel o de la esposa del arcángel Miguel? No, ellos no están casados. Ellos tienen un propósito, un plan dado por Dios distinto que no incluye el del matrimonio. O sea, en ese aspecto seremos como los ángeles, en nuestra imagen de cuerpo glorificado y en nuestra imagen de asemejarnos al Señor, seremos como Cristo. Varias cosas nos va enseñando ahí. Y como no hay muerte, pues no hay necesidad de procreación, porque no hay muerte, no hay necesidades de que sigan naciendo más personas. Son también hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Luego el versículo 37. Y con respecto a que los muertos han de resucitar, o sea, el Señor ya les explicó, pero ahora se va a un nivel más profundo. Con respecto a que los muertos han de resucitar, también Moisés lo mostró en el relato de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pues Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Entonces Jesús va aún más allá. Les dije al principio, ¿a quién consideran los saduceos que es el autor, al único que hay que leer? Moisés, autor material de los 5 primeros libros. Inspiración divina, sí, pero Moisés es el autor de esos 5 libros. Entonces Jesús aprovecha para decirles: hey, ya que preguntan de la resurrección, de acuerdo a lo que Moisés dice, y eso pasa en Éxodo, Jesús dice que Dios es, no que Dios era. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes no creen en la resurrección, pero le creen a lo que escribe Moisés. Bueno, sepan que Moisés escribe acerca de que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no lo dice aquí en este detalle, pero en esos 5 libros se habla de ángeles. En esos 5 libros se habla de seres espirituales. En esos 5 libros se habla de la esperanza de la vida eterna. Entonces, saduceos, expertos, la élite de los religiosos, el sumo sacerdote era un saduceo, los principales de la sinagoga en ese momento eran saduceos. Ustedes son tan expertos en este concepto que ni se han dado cuenta que hay en esos libros que ustedes dicen que hay que estudiar y que ustedes supuestamente se saben de memoria, se dice que sí hay resurrección, que sí hay ángeles, que sí hay seres espirituales y que Dios es un Dios de vivos, de personas que están vivas, no de los vivos. Ojo, no me confundan ahí con eso. Versículo 39 dice: le respondieron algunos de los escribas diciendo: Maestro, bien has dicho. Y el versículo 40, y no se atrevieron a preguntarle más. Lucas, que nos da muchísimo detalle en cuanto a los evangelios, nos da únicamente la respuesta de algunos de los escribas, no de todos los escribas. Algunos de los escribas dijeron: wow, maestro, qué buena respuesta. Bien. Y ¿saben cuando uno hace una de esas preguntas y uno se prepara para corchar a alguien y uno se prepara y todo, y uno hace esa pregunta y le responde uno con sabiduría y uno, ok, ya, wow, tremenda verdad? Lucas no nos da el detalle de cómo respondieron los saduceos. Yo creo como que, hey, los saduceos, ahí sí que si tenían celular los saduceos, cada uno se cogió su celular y mejor quitémonos de aquí porque corchado. Ya aquí
¿qué más le vamos a decir a este? Pero solo unos de los escribas se maravillaron de eso. Es interesante porque a través de la escritura en el Nuevo Testamento, muchas de las prédicas eran, o los mensajes eran enfrente de cientos o de miles de personas, y solo algunas veces dice, algunos de ellos creyeron, algunos esto, y muchos otros nada. Pero estamos hablando no solo de que sabemos que en el contexto de Lucas 19 y 20 Jesús está alrededor del templo. Es como tener una conversación aquí afuera en la cafetería o allá al frente. Estamos alrededor del templo. Estamos hablando cosas de doctrina y de la iglesia. Y están los líderes religiosos, está un poco de gente. Y wow, tremenda respuesta. Y solo algunos creen. ¿Saben? Esto no ha cambiado. Algunos de ustedes están oyendo este mensaje. Algunos de ustedes todavía están pensando en el chicharrón y la bandeja paisa. La bandeja paisa, ¿a qué horas termina? Hágale, que ya está haciendo hambre. Otros de ustedes están oyendo, wow, nunca había escuchado eso, y ya pasó, y cómo llovió de duro, y hasta ahí llegó. Y la mayoría de nosotros cristianos, no los cristianos, los católicos, los cristianos, también los musulmanes, los budistas, los hinduistas, sabemos muchas de estas cosas al nivel conceptual. Yo entiendo el concepto, creo el concepto, pero no lo aplico prácticamente ni lo experimento diariamente. Estaba con el grupo de hombres que se reúne los jueves a las 6:30 y estamos estudiando la primera, segunda, tercera de Juan, y el que estaba haciendo el estudio muy bien lo hizo. Hablaba en la primera de Juan en el capítulo 2 y pasando un poquitico al capítulo 3 de la primera de Juan, capítulo 2, que cuando hacemos la voluntad de Dios somos hijos de Dios. Pero si sabiendo la voluntad de Dios rechazamos hacerla, dice que somos hijos del diablo. Y luego habla y dice que debemos con el amor del Señor amar a las demás personas. Y estaban todos, así es, sí, tal. Y me acordaba que en la mayoría de las iglesias evangélicas, gracias a Dios no aquí, uno va predicando y por allá, amén, amén, sí, amén, amén, aleluya, hermano, sí, o sea, yo estoy de acuerdo, así es. Y entonces paré y les dije, oye, ven acá, tú prácticamente, ¿cómo vas a demostrar este amor por el Señor? Honrando al Señor. Ok, honrando al Señor, pero ¿cómo? Leyendo su palabra. Ok, leyendo su palabra, pero ¿cómo? Orándole. No, predicador, pues, a ver. Otro que no sea predicador, dígame, ¿tú cómo lo vas a hacer? Sí, creyéndole al Señor. No, yo quiero saber, es que vas a hacer práctico. Práctico, ¿qué vas a hacer? Había como 13 de ellos ahí. Voy a dedicarle más tiempo a mis hijas y a demostrarles mi amor. Eso, de eso estoy hablando yo. Yo quiero saber cuándo van a dejar de ver pornografía, hombres, mujeres, cristianos. Eso quiero saber yo. Quiero saber yo que ya sabes que ver pornografía es malo, que es inmoralidad sexual, y vas a la iglesia el domingo, vas a la iglesia el miércoles, pero la ves casi todos los días. Es una lucha. Y algunas personas están esclavizadas de esto y se ha convertido hasta una idolatría. Yo quiero saber cómo, para honrar a Dios, yo voy a tomar medidas para no seguir cayendo en ese comportamiento. ¿Qué vas a hacer con tus dispositivos digitales, teléfono, computador, televisor, qué sé yo? ¿Qué vas a hacer para decir no más de esto? Porque yo quiero honrar a Dios, yo quiero realmente agradar a Dios. Esto no está bien. Yo quiero saber qué vas a hacer para dejar de mirar a las mujeres, o algunas mujeres para dejar de ver a los hombres de una manera tan inmoral y en la que en mi mente tenga pecado. Sí, eso es ser cristiano. Ser cristiano no es venir aquí el domingo, tener una Biblia o vestirse de una manera o hablar de una manera. Es vivir lo que yo realmente creo de acuerdo a la palabra de Dios. Y si Él dice que eso está mal y eso es pecado, yo no lo quiero hacer. No quiere decir que no se va a venir a mi mente y que tengo que luchar con ese pensamiento. No quiere decir que no tenga que resistirme a otras cosas. Claro que sí, porque estoy en este mundo. Pero yo, ¿cómo pongo esto realmente activo en mi vida? Y les decía por molestar, y no es para echarles vainas a ustedes, les decía a ellos, ¿quieres honrar al Señor? Sí, voy a honrar al Señor. Bueno, llega tiempo al estudio bíblico el domingo. ¿Qué tal si dices, Dios, yo te voy a honrar y tú eres el Dios de mi vida, creo que Jesús es el Señor? Entonces el domingo hay un servicio a las 9, no voy a llegar al de las 9 a las 9:30, ni voy a llegar al de las 11 a las 11:30, sino que voy a llegar 10 minutos antes, Señor, para llegar, saludar a otras personas, preguntarle a otros cómo están, poderme sentar y poder cantar de principio a fin a ti, mi Señor. No para que me vea Santiago o me vea nadie más en la iglesia, sino porque quiero honrar al Señor.
Eso es una forma práctica de yo poner eso. No me digas orar más, leer la palabra más, porque ahí me provoca darle arpa a todos con alitas y aureolas aquí. No, conceptualmente toda iglesia de buena o de mala doctrina sabe eso. Conceptualmente toda iglesia católica sabe eso. Conceptualmente el hinduismo, el que cree en el karma, que si haces algo malo te va a ir mal, que si haces algo bueno te va a ir bien, lo sabe. Conceptualmente está ahí. Estos hombres conceptualmente lo saben o lo deben saber. Sin embargo, lo acomodan en su humanidad a lo que les conviene a ellos. Es bacano ser líder religioso en ese momento. Se vestían de una manera distinta, andaban con piedras preciosas, les pagaban para que fueran religiosos, andaban en grupos como con guardaespaldas, todos así, y la gente los veía y los veneraba. Llegó el rabino, llegó el maestro de la ley, y a todo sitio que iban eran considerados más, les pedían consejo, les daban regalitos, entonces era bacano. Hey, ¿qué quieren escuchar, muchachos? Y a ver yo cómo me entrono más sobre ustedes. Y como a la gente, mucha gente le gusta que le digan qué hacer, pues no era suficiente con que ya Dios había dicho qué hacer, ellos decían qué hacer o qué no hacer. Todavía eso funciona así hoy, pero no es de acuerdo a la palabra de Dios. Se supone que cada uno de nosotros busca honrar al Señor y decir, hombre, no, yo como cristiano no puedo hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque soy cristiano y no lo voy a hacer. No porque mi religión no me lo permite, es porque yo voy a honrar a Dios. Les dije al principio, nosotros no tenemos que cumplir las 600 y tantas leyes que hay en la ley, nosotros no. Si tú escoges cumplirlas, te felicito, dale, hazlo para honrar al Señor, pero no le enseñes a otros que tienes que hacerlo cuando no es lo que la palabra nos enseña a nosotros. Cuidado con conceptualmente entender algo, pero hacer lo que nos da la gana. Esa no es una mala palabra, hacer lo que nos da la gana. Es a veces un estilo de vida para cada uno de nosotros, hacer lo que me da la gana. Yo sé lo que hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo, pero sin embargo lo hago como yo quiero. ¿Saben a qué manera se ve aquí en Cartagena? ¿A qué hora nos vemos mañana? A las 4. Eso quiere decir por ahí a las 5 o 6. ¿A qué hora está el matrimonio? A las 5. La gente empieza a llegar a las 6. ¿Qué tal si cambiamos eso para honrar al Señor? Hey, Dios, yo al menos yo, así los demás no lleguen. A mí me dijeron a las 5, yo llego a las 5, Señor, porque voy a mostrar que soy una persona responsable, soy una persona dedicada. Aquí en la costa todo el mundo dice groserías. Y como cristianos dicen vulgaridades, malas palabras. Pero es que eso aquí no es una grosería. Ay, Señor, la resurrección, tal cosa. Eso no es una grosería aquí en Cartagena. Hombre, es una vulgaridad. No la digas vos como cristiano. Voy a honrar al Señor, voy a estudiar más su palabra. Bueno, mira, no estudie más su palabra, no digas vulgaridades. Empieza por esa práctica verdadera. Empieza por una práctica verdadera. Págale a la gente lo justo que tienes que pagarle. Empieza por una verdadera. Si te toca pagar impuestos, paga los impuestos. No hagas trampa. Si puedes descontar cosas, que es lo correcto, hazlo, pero no vas a hacer trampa. Si le debes plata a alguien, págale para honrar al Señor. Si eres casado, ama a tu esposo o a tu esposa, hónrale para honrar al Señor. Si eres soltero o soltera, respeta al Señor con tu soltería. Jefe, empleado, estudiante, jovencito, adulto, mayor, para honrar al Señor. Hazlo de esa manera, pero el título hoy, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el 4 y el 5 son lo mismo. No te las tires de vivo con el Señor, porque eso es lo que estos saduceos se las están tirando, y los fariseos también, y nosotros también. Señor, y si salgo 3 veces con tal pelada, Señor, y pues yo la quiero y algún día me voy a casar con ella, Señor. Entonces, como algún día me voy a casar con ella, entonces me puedo acostar con ella, Señor, y como yo la amo, Señor, y no es con otra, Señor, es solo con ella, Dios. Algún día me caso con ella. Y a veces el Señor, ya me has preguntado eso 20 veces y con 20 otras. Perdón, Señor. Pero yo me sé los versículos y yo creo en el Señor y claro que voy para el cielo. Entonces, ¿qué haces haciendo este tipo de cosas? Señor, pero y si más bien que todo el mundo me pague en efectivo para yo declarar que me declaro en pérdida y que no recibo nada de plata para recibir tal auxilio, Señor, porque tú sabes mi condición. ¿Qué haces preguntándole al Señor? Eso es querer tirártelas de vivo con el Señor. Miren, ojo, porque la fortaleza de ellos era su atuendo religioso y su ubicación en el mundo religioso.
lo que sea que es tu fortaleza muchas veces va a ser lo que más se demore en entregarle a Cristo. Por ejemplo, tú eres bien inteligente, bien una persona bien capaz, bien intelectual. Normalmente esa parte es una que te va a dar dificultad de entregarle al Señor. Y de pronto tú dices: Señor, ven acá, Señor. Eso de que creaste el mundo, hablaste y el mundo existió. Y en 6 días, y que fuiste diciendo esto y diciendo aquello, y que tú formaste al mundo. Señor, eso no tiene lógica. La verdad, Señor, a mí me tiene más lógica que había la nada y la nada y la nada y la nada se estrellaron y se formó todo. Eso es más inteligente, Señor. Y de pronto, Señor, no es que eso sea más inteligente, pero es que muchos hombres a través de la historia nos han dicho esto, y son hombres inteligentes. Entonces yo le creo a esto, Señor. Y muchos de nosotros en nuestra parte intelectual es una parte que no le entregamos a Cristo. Entonces nos gustan unas cosas, pero por ese lado no entregamos el creerle a Él. Muchos de nosotros es nuestras emociones. Señor, yo sí creo en ti, pero ¿por qué no me consuelas? Y porque estoy deprimido y porque estoy triste. Y no quiere decir, mire, la depresión es una condición y existe y es verdadera. Quien te dice también que una persona, un cristiano, no puede sentirse deprimido porque es pecado, es mentira. Es literalmente mentira. Entonces sí, una persona también se puede sentir deprimida, y hay personas que tienen más tendencia a estar más tristes, más aburridos más fácilmente, y es algo, de pronto, una condición que hay que tratar, y no quiere necesariamente decir que es pecado, pero sí hay que tener cuidado que nuestra parte emocional, si es nuestra parte fuerte, no sea una que sometamos debajo de la autoridad de Cristo. Hoy cantamos que Él es soberano, pero hay veces no le permitimos que sea soberano de toda nuestra vida, y hay áreas en las que todavía nos entronamos y cuestionamos al Señor solo como para justificarnos más y nuestro comportamiento. Si vas a hacerle una pregunta al Señor, que sea una de la de aprender, una de la realmente tener dirección de Él para mejorar tu vida. No le pregunto a las mujeres porque a ustedes no les pasa, pero hombres, ¿alguna vez ustedes han ido manejando y se han perdido? Sí, ¿de qué más iban a decir? Las mujeres apenas los hombres, nosotros nunca nos perdemos. Quedamos para no sé dónde. Sí, yo sé cómo llegar allá. ¿Quieres direcciones? No, yo sé cómo llegar allá. Y por si acaso hay algún hombre aquí aparte de mí que se haya perdido, pues uno llega y empieza a dar vueltas, y para el otro lado, y para el otro lado. Pregúntale, pregúntale a alguien. Hey, ¿dónde queda tal cosa? Sí, que se va allí 3 cuadras, luego a la derecha, una a la izquierda, ahí es. Bueno, sí, ya yo sabía. 3 cuadras. No, 3 cuadras no. Si sigo derecho, 2 más, da lo mismo y ahí llego. Y llega uno y pasa un río por ahí. Bueno, entonces no era por acá. Y sigue uno dando vueltas. No sé, a ustedes les ha pasado. Pero luego la esposa le dice: ¿y para qué preguntas si no vas a hacerle caso al de las direcciones? Y muchas veces le toca a uno volver a donde el mismo man. Hey, ¿por dónde era que eran? 3 cuadras. Bueno, y ahí sí se va uno con cuidado. 1, 2, 3, a la derecha, izquierda. Ay, mira, ayer era bueno, pero estábamos cerca, es lo que dicen. No hemos podido. Mira, no le andes preguntando cosas a Dios, ni estés esperando llegar aquí a escuchar la voluntad de Dios, si vas a hacer lo que te da la gana. No sirve, no funciona. Y luego le echa la culpa al predicador. Es que esa iglesia, es que es el predicador. Yo les puedo decir la información, pero si cada uno quiere irse por donde se le ocurre, luego es cuando llegan: lo que pasa es que me pasó esto y esto. Pero tú sabes lo que dice la palabra. Sí, pero es que traté mal. Qué bueno que Dios es un Dios de paciencia. Tiene más paciencia que nosotros y vuelve y nos da las direcciones. Pero si quieres sabiduría, si quieres llevar el camino eficiente, pregúntale al Señor con el deseo de aprender, escucha y pon en práctica en el día a día esas direcciones. O sea que si yo te dijera hoy a ti: ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Y cuál es el plan de Dios si tienes una familia, para tu familia? ¿Qué te responderías a esas verdaderas preguntas? ¿Qué le vas tú a responder al Señor? Agrandar la cuenta del banco, acumular más propiedades, o obtener más títulos. Nada de eso es necesariamente malo, pero ¿ese es el propósito de tu vida? ¿Ese es el plan de Dios únicamente en tu vida? ¿Y cómo tú vas a llegar a ese plan de Dios? O sea, ¿cómo vas a escuchar más a Dios? Más bien esa pregunta práctica para esta semana. ¿Cómo te vas a asegurar de recibir direcciones directamente de Dios en esta semana? Piénsenla por un momento.
Pregúntense la hora más tarde. Los casados, cuando van de regreso a la casa, pregúntense, esposo y esposa, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? De pronto va a ser, y le voy a dedicar 10 minutos diarios a estudiar más la palabra, o le voy a dedicar 10 minutos más a escuchar un mensaje, o voy a dedicarle 10 minutos más a orar. Pero ¿qué voy a hacer prácticamente? Porque si no pides instrucciones y estás perdido, pues vas a seguir dando vueltas y no vas a llegar, y se va a perder el tiempo, se va a desperdiciar el tiempo. Si preguntas y sigues, y llegas y disfrutas mucho más esa destinación que Dios tiene para ti. El Señor Jesús para con las preguntas allí, y en los últimos versículos, en el versículo 41 al 44, cambia el tono. Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David lo llama Señor. ¿Cómo es pues su hijo? Podemos deducir que la otra pregunta que estaba ahí es: ¿por qué él entró a Jerusalén y le decían Hosana al hijo de David? Pero ¿cómo puede entonces Jesús cambia el enfoque ya de que le hagan preguntas? Él les hace una pregunta a ellos, y como les dije, la próxima semana va a dar esas instrucciones el Señor, anunciando que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, y empieza con esta pregunta: ¿por qué dicen ustedes, si ellos venían esperando, había la promesa de que el reino de David estaría siempre ahí, la familia de David estaría siempre en el trono? En el año 586 antes de Cristo, el imperio babilónico derroca esa monarquía y hasta ahí llegó. ¿Cómo entonces va a ser? Y en ese momento no hay rey, es el imperio romano el que está señoreando sobre ellos. ¿Cómo es entonces que el Mesías va a ser descendiente de David? Pero no solo eso les dice: pero ¿y cómo es que David mismo? Ese es el Salmo 110, el que Jesús dice ahí que la Escritura dice eso. Es el Salmo 10, el versículo 1, el salmo que más es mencionado en el Nuevo Testamento, de hecho. ¿Y cómo es que David dice: el Señor dijo a mi Señor? Y utilizando esa palabra para el Señor Dios, ¿cómo es que David habla de él como mi Señor, el Señor? Pero también dice que es descendencia. No tienen que ir allá, es Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. En griego, la traducción al griego más textualmente quiere decir: yo soy la raíz y la descendencia de David. Como hombre, Jesús es descendiente del linaje de David, tanto por el lado de José como por el lado de María. Desde el árbol genealógico, Jesús es descendiente directo de David. Pero como Dios, Jesús es el autor de la vida de David, es Él quien lo creó. Es la única manera en que se puede cumplir que Jesús sea el Hijo de Dios, en donde es descendiente de David como hombre, pero es el creador de David como Dios. Y el Señor entonces cambia el tono, ya que se maravillaron y ¡wow! ¡Qué respuesta maravillosa la que has dado, Señor! Entonces el Señor empieza a decirles: hey, lo que David hablaba, lo que ustedes esperan, se cumple en mí, como hijo de hombre y como hijo de Dios. Y la semana entrante vengan listos, porque si hoy hablamos del plan de emergencias, la otra semana tienen que ponerse el cinturón de seguridad. Porque como les dije, Jesús va a decirle a los discípulos con todos oyendo: hey, ojo con todos estos fariseos, saduceos, escribas, hipócritas, mentirosos, ojo con todos estos. Y luego va a hablar del reino venidero, y por eso está cambiando el tema al Señor. La invitación es clara y es sencilla. Jesús es la roca de nuestra salvación. No hay salvación en ningún otro, solo por Él podemos ser salvos. Pero eso es más que simplemente decir una oración. Eso es más que simplemente declararlo, decirlo. Eso se refleja en que cuando Él entra en nuestras vidas hay un cambio radical en nosotros, y se demuestra en el día a día en todos los aspectos de nuestra vida. Jesús viene por su iglesia y viene pronto. Si Él es la roca, se supone que nosotros nos edifiquemos en esa roca que es Él, y nos edificamos cuando estudiamos su palabra y cuando ponemos su palabra en práctica. La última canción que vamos a cantar habla exactamente de eso, y dice: construiré mi vida solo en Él. En ti está mi confianza, en ti está mi seguridad. Y luego termina diciendo: y proclamarle al mundo
tu palabra, tu verdad. Tal vez tú no seas la clase de evangelista que va diciendo a las personas acerca de Jesús, pero no pienses que por eso no estás cumpliendo con el proclamarle al mundo quién es Jesús. El problema es que la mayoría de nosotros lo estamos haciendo de una manera equivocada y la gente tiene una idea errónea de quién es Jesús, y la culpa es de ustedes y mía por no vivir nuestra fe en Jesús. Ha sido la culpa de los líderes religiosos y de aquellos que participan de la vagabundería de los líderes religiosos, por no radicalmente decir: el mensaje de Jesús es sencillo, es simple. En esto se cumplen la ley y los profetas. Amarás a Dios por encima de todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo, incluso a tus enemigos. Cuando lo haces, no te tienes que preocupar de todas las otras regulaciones y leyes, porque las vas a cumplir. Te vas a preocupar de los demás y con tu vida vas a proclamarle al mundo que Cristo vive, que Cristo reina y que Él es Dios. Entonces la invitación es: cuestiónate a ti mismo, y después de que te cuestiones a ti mismo, escribe qué vas a hacer prácticamente esta semana para demostrar tu alianza a Dios, para demostrar tu obediencia a Jesús, para demostrar que Cristo reina en tu vida y cómo otras personas van a ver a Cristo a través de tu vida. Él dice que Él es la luz. Solo si pudiéramos comparar de alguna manera, el sol tiene su propia luz. La luna no genera luz, pero el reflejo del sol en la luna, no sé si la vieron anoche, luna llena, oh hermoso, y uno apaga todas las luces y se ve claritico afuera, porque esa luna que no brilla con luz propia refleja la poderosa luz del sol. Y pensaban nosotros no tenemos luz propia, pero la poderosa luz del Hijo de Dios debe estar en nuestras vidas, y nosotros debemos ser luz a esta ciudad, y que la gente se maraville no de nosotros, sino de wow, el poder de Dios, el amor de Dios, la maravilla de Dios en la vida de este insignificante que brilla por el amor de Dios. Y si muchos insignificantes se juntan y la luz de Dios brilla sobre nosotros, qué maravilloso que sería. Sí hay resurrección. En cualquier momento la vamos a experimentar, sea porque el Señor nos llame a su presencia o sea porque Cristo vuelva por su iglesia. Vivamos como que ese momento de resurrección va a suceder esta noche o mañana, sabiendo que el tiempo se nos acaba, pero que Dios ya lo pagó y ya lo hizo por nosotros. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras fallas, Señor. Perdona nuestro descuido, Señor. Perdona el hecho de que nos hemos enfocado en el aquí y en el ahora, en lo humano, pensando que el futuro en la vida eterna está garantizado, Señor, o pensando que no hay vida eterna, Señor, y pensamos que lo mejor está aquí y ya. Y aunque tu creación es maravillosa, Señor, y cada día nos sorprende más, lo que tú tienes preparado para nosotros es aún mucho más incomparable, Señor. Anhelamos verlo, Dios, pero ayúdanos recordándonos que no está garantizado, que solo es por tu amor, por tu gracia y por tu perdón que podemos contar con esa vida eterna, y que no es solo una oración de un día o un atender a un evento religioso religiosamente, sino que se trata de una vida entregada en su totalidad a ti, mi Señor, y una vida que revele quién tú eres, tu amor, tu gracia, tu poder, tu bondad, tu generosidad, tu paciencia, Señor, todos los días de nuestra vida, mi Señor. Solo tú eres santo, Señor, solo tú eres digno de recibir toda adoración, toda gloria, Señor, y hoy queremos, si no lo hemos hecho en su totalidad, entregarte todo acerca de nosotros, Señor. Aún aquellas zonas en las cuales nos hemos estado resistiendo, queremos entregártelas a ti, Señor, y que tú hagas lo que tú mejor sabes hacer: coger las cenizas que somos nosotros y hacer obras de arte, Señor, para tu gloria, para tu honra. Edifícanos, Señor. Nosotros, ayúdanos a hacer lo mejor, Señor, para construir nuestras vidas en ti y llenar este mundo con tu palabra y con tu amor todos los días, Señor. Guíanos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.